Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al estudio de bases bíblicas que semana a semana, con el favor de Dios, tenemos la oportunidad de abrir la Biblia. Y claro, todos los días, pero a manera muy específica en este estudio. Todas estas semanas hemos estado estudiando un tema específico en relación y con relación a los ángeles malos. Y hoy, con el favor de Dios, vamos a ver la victoria sobre Satanás, primera entrega. Y por lo menos el Espíritu Santo nos muestra 10 provisiones que se centran en las verdades más importantes y alentadoras halladas en las Santas Escrituras. Y antes de comenzar el estudio que hoy vamos a comenzar en esta sección, como les comentaba en clases anteriores, vimos la armadura de Dios, hemos visto los nombres y títulos de los demonios, las actividades. Estas clases principalmente para cristianos, discípulos, para formarse como guerreros, como alumnos, como testigos de la palabra de Dios, son para que sigamos comprobando la voluntad de Dios, que es santa, agradable y perfecta. Les recuerdo que estamos prácticamente en la antesala de qué es lo que dice la Biblia con relación al atar, reprender las manifestaciones demoníacas. Y antes de todo eso, tenemos que estar pero bien equipaditos en el carácter de Cristo, que es la armadura de Dios, la vida en santidad. Perdóneme la expresión, permítame la expresión, sin puertas abiertas, para que Satanás no gane ventaja. Y bueno, pues ya que tiene usted la Biblia en sus manos, o en su mesa, o en el lugar donde está estudiando las Escrituras, o en esa familia, en este grupo que está estudiando, vamos a leer parte del Salmo 27. Posteriormente, si usted me lo permite, con el favor de Dios, vamos a elevar una oración para que junto con su corazón y todos unánimes elevemos este ruego a nuestro Padre Celestial para que nos siga iluminando. Bueno, pues vamos a leer parte del Salmo 27 y dice la palabra de Dios: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morado. Sobre una roca me pondrá en alto. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti nos ponemos en tus manos, convencidos de la salvación, de esa seguridad de salvación eterna que tú nos has regalado en la muerte del Señor Jesucristo en pago de nuestros pecados, en la resurrección del Señor Jesucristo, que su Santo Espíritu levantó de los muertos y que nos concede el don del arrepentimiento y el don de la salvación. Hoy, Señor, podemos entrar de manera amplia y confiable hasta tu trono para darte las gracias, alabarte, bendecirte, exaltarte, para pedirte también que nos ayudes a tomar decisiones, todas ellas, que exalten y bendigan tu santo nombre, para que a través también de nuestra vida seas exaltado y glorificado. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, ponemos en tus manos al presidente de los Estados Unidos mexicanos, al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Ponemos en tus manos a cada gobernador, a cada persona que tú has puesto como autoridad. Le bendecimos en el nombre de Jesús, confiando que tú en los corazones sensibles envías mensajeros, ángeles, evangelistas que prediquen el evangelio a las autoridades, a los hospitales, a las cárceles, y que tú en esa elección preciosa concedes el don del arrepentimiento para salvación y el don de salvación para vida eterna. Papito, en el nombre de Jesús presentamos también a Israel, Jerusalén, nación santa y preciosa. Le bendecimos en el nombre de Jesús, oramos para que conozcan a Jesús como su Señor y como su Dios.
Señor, presentamos también las necesidades que hay en el cuerpo pastoral, en la iglesia, necesidades de trabajo en algunos de nuestros hermanos, de salud, de fortalecimiento por la pérdida de algún familiar o la enfermedad de alguno de nuestros amigos o hermanos. Creemos que tú inclinas tu oído a nuestra oración y a nuestro ruego, sabiendo que tú das esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y recordarnos que tú tienes cuidado de nosotros. Todo esto te lo pedimos por quien vive y reina en nuestro corazón, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, en este tema titulado Victoria sobre Satanás, en esta primera entrega, vamos a ver cómo el Nuevo Testamento nos recuerda con frecuencia a los que somos estudiantes de la Biblia que Dios ha provisto múltiples medios por los cuales cada cristiano puede ser victorioso sobre Satanás en esta vida. No estamos hablando de ganar la salvación, no estamos hablando de permanecer en la salvación, puesto que la salvación ya se nos ha sido dada como un regalo, algo completamente que no se pierde, sino que cada cristiano, cada hijo de Dios, no es llamado para vivir en pasividad, sino es llamado para contender por la fe, para permanecer en esa justicia, la cual menciona Efesios capítulo 2, versículo 10. Me refiero al hacer obras de justicia, para permanecer en santidad, y esa santidad tiene que mostrarse de manera progresiva. Es por eso también que el Espíritu Santo nos muestra que vamos a atravesar tentaciones, adversidades, principalmente con nuestra carne, con huestes de maldad que se mencionan en Efesios capítulo 6, y que el ataque principal es contra nuestro Padre Celestial, pero siendo nosotros parte del cuerpo místico de Cristo, los dardos, los ataques van contra el cuerpo, que es la iglesia. Para ello tenemos que estar nosotros firmes, entiéndase, preparados, perseverantes en santidad, constantes en la oración, sensibles a la voz del Espíritu Santo, porque Satanás, de acuerdo a lo que escribe el apóstol Pedro, anda como león rugiente buscando a quien devorar, y por consiguiente el Espíritu Santo está mostrándonos que Satanás está esperando de una manera feroz para atacar, como lo hace una fiera, de manera sanguinaria, cruel, destructiva, y Satanás no se va a tentar el corazón, si es que lo tuviera, para atacar, detener la obra de Dios, que ese es su principal objetivo, y los cuales se componen por esos oficios que menciona Efesios capítulo 4, que están dentro de la iglesia, que son, por mencionar, apóstoles, maestros, evangelistas, que con la doctrina de la palabra de Dios es enriquecida, crece el cuerpo de Cristo, y lo que quiere Satanás es completamente estorbar y que la obra no crezca. Bueno, mis amados hermanos, por lo menos hay 10 provisiones que se centran en estas verdades más importantes y alentadoras halladas en las Escrituras con este fin. En este estudio aplicaremos la versión 1960. Muy probablemente comparemos algunos versículos con otras versiones, y de ser así, pues se lo vamos a hacer mención para que siga usted este estudio. Mis amados hermanos en la fe, si son tan amables, vayamos a Juan capítulo 12 y vamos a leer el versículo 31, porque de las primeras provisiones que vemos, la número 1 es la victoria del Salvador en el Calvario. Jesucristo, allí en la cruz, en un madero, ha vencido al enemigo, a Satanás. Públicamente ha exhibido a este mentiroso, a este espíritu de maldad, a este ente. Lo que nos tiene que recordar a cada uno de nosotros como cristianos, que como ya formamos parte del cuerpo de Cristo, formamos parte de la iglesia, la cabeza es Cristo, nosotros formamos parte de esta victoria. Bueno, dice Juan capítulo 12, en el versículo 31, la Escritura dice de la siguiente manera: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo, la Biblia dice, será echado fuera. Muy bien.
Aunque la cruz pudo parecer una señal de la victoria de Satanás sobre Dios, lo que en algún momento pudiera parecer victoria para Satanás, que llevó a Jesús en la cruz, que ya lo mató, todo lo contrario, mis amados hermanos en la fe. Allí en la cruz, Jesucristo en su cuerpo recibió la ira de Dios, el castigo que usted y yo merecíamos, el pago por nuestros pecados, que es la muerte. Pero es un acontecimiento impresionante la muerte de Jesús, pero más aún la resurrección del Señor Jesucristo, porque allí venció a la muerte. Veamos con atención más adelante en la carta a los Romanos, en el capítulo 16, porque se llevó a cabo el cumplimiento de la palabra de Dios. Romanos capítulo 16, verso 20, el cumplimiento de la promesa del Padre Celestial que le hizo, fíjese usted, a Adán y Eva en Génesis capítulo 3, versículo 15. Lo que se lo conoce como, mencionan algunos teólogos, el protoevangelio, el anuncio de la salvación, el Mesías prometido. Por un solo hombre, dice Romanos, entró el pecado. El pecado devastó a toda la humanidad, a la tierra. Pero por un solo hombre, hablando del segundo Adán, que es Jesucristo, entra la vida, el perdón de nuestros pecados, la redención. Eso es maravilloso. Y vemos con atención, si son tan amables, en Romanos capítulo 16, en el versículo 20, cómo Pablo escribió lo siguiente: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo sus pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, dice el apóstol Pablo. Por medio de su muerte, qué impresionante, Cristo destruyó al diablo, aquel que tiene poder de la muerte. Esto es impresionante, mis amados hermanos en la fe. Les comentaba yo hace un momento cómo por un hombre entró el pecado, y el pecado, la muerte. En Génesis, en Romanos se nos menciona. La mala decisión, el rebasar, el salirse de la obediencia, es lo que significa pecado, no dar en el blanco, que cometieron Adán y Eva, trajo consecuencias serias para ellos, para todas las descendencias hasta la fecha. El pecado completamente, cada persona nace en pecado, con pecado. Una persona no es pecador porque peca, una persona peca porque es pecador. Entonces, cuando entra el pecado, la Biblia nos dice que el pecado separa completamente, es enemigo de Dios. Y al haber pecado, por un pecadito muy pequeñito que haya en una persona, tiene por completamente, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, el merecimiento de la muerte, la separación eterna. Era necesario un Salvador. Es necesario un Mesías que viniera a recibir ese castigo, un cordero inmolado, ese Mesías prometido. Jesús, el Hijo de Dios, viene a este mundo a salvar lo que se había perdido, a salvar a la humanidad. Dice Juan capítulo 3, versículo 16, solo lo menciono, en donde de tal manera ama Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El mundo sin Cristo está destinado a la separación eterna, a la muerte. Dice la palabra de Dios que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos. Está en deuda completamente el pecador. ¿Qué le debe? La vida, puesto que el pago del pecado es la muerte. Entonces, aún así, al morir una persona no se gana la vida eterna, puesto que queda en deuda porque es pecador. Se necesita un sustituto. Ese sustituto, sin pecado, sin mancha, es Jesús el Mesías.
y tuvo que venir a este mundo en una manera semejante al ser humano. ¿Por qué digo semejante? Porque era en semejanza al cuerpo, mas su cuerpo no tenía pecado, como usted o como yo. Cuando nacemos en nuestra sangre, ya hay pecado. Cuando nacemos en nuestra piel, en nuestros riñones, en nuestros intestinos, en nuestro cerebro, en nuestra mente, ya hay pecado. No así en la persona del Señor Jesucristo. Él viene a este mundo puro, sin mancha. Fue tentado, pero nunca cayó en pecado. Y al ir a la cruz de manera voluntaria, gozó de la muerte, dice la palabra de Dios. ¿Qué manera de amor tan excelso y tan maravilloso? De él mostrar lo que el Padre pedía, exigía. Entonces, él a exclamar como si fuera un himno, consumado es, paga los pecados pasados, presentes, futuros de los elegidos, de los que Dios tiene predestinados, a los que Dios ha dado la salvación y la vida eterna. Allí en la cruz, una muerte cruenta, sangrienta, en su cuerpo fueron puestos sus pecados, mis pecados, sus adulterios, sus fornicaciones, mis adulterios, mis fornicaciones, de tal manera que la acusación que había en contra de un pecador ahora arrepentido, que ha sido elegido, ya no tiene validez. ¡Qué maravilloso! Amados hermanos, vayamos más adelante en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hebreos, un libro maravilloso que puede compararse con Levítico, de acuerdo a lo que muestra por las enseñanzas de los sacrificios, héroes de la fe. Pero veamos el capítulo 2 del libro de los Hebreos. En el capítulo 14, mis amados hermanos, Hebreos capítulo 2, versículo 14. Y vamos a ver dos palabras muy interesantes en cómo nos lleva el Espíritu Santo. Qué interesante, ¿no? En esta victoria de Cristo en la cruz, que se nos concede la bendición de la victoria del Salvador en el Calvario, nos concede la victoria a nosotros. Vamos a ver de qué manera participamos nosotros, cómo es que participa el Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 2, versículo 14. La Biblia dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Fíjese usted, voy a volver a leer el versículo de una manera más lenta, hacer énfasis en palabras claves, pero también impostar un poco la voz en algunas palabras para ver cómo sobresale o el Espíritu Santo nos hace ver la participación del Señor Jesucristo, que destruye a quien tenía el dominio, el control, el imperio de la muerte. Puesto que Adán y Eva, en el momento que caen en pecado, en desobediencia, no se comieron una manzana, no se comieron un dátil, no se comieron un lulo, no se comieron una bolsa de cacahuates, no. El pecado fue la desobediencia. Y en el momento que desobedecieron, tampoco fue tener relaciones sexuales, En el momento que desobedecieron, que fue comer del fruto que Dios les dijo no comieran, desobedecen y entra el pecado. En ese momento, permítame la expresión, le entregan las escrituras de lo que Dios le había concedido como confianza a Adán y Eva, la tierra. Le entregan las escrituras a Satanás, las escrituras de la tierra. Le hace Apocalipsis, eso está muy hermoso, donde dice que no se halló nadie para abrir el libro, solamente alguien, al Cordero de Dios, Jesucristo, el cual es el Cordero inmolado. Algunos coinciden categóricamente por el peso teológico que tiene, que apunta a la posesión de la tierra, ¿verdad? Entonces cae Adán y Eva, le entregan el título de propiedad, permítame el término, le entregan también todo lo que está en la tierra, y Satanás, y eso es increíble también, y entra la muerte. Por eso nos morimos físicamente. Y aunque en su acta de defunción se escriba muerte natural, el ser humano, el ser humano cesa su vida
en 70, 80 años, como dice la palabra, pero se muere por causa del pecado. Aunque haya sido una persona extremadamente sana, el hombre se muere físicamente por el pecado. Le hace usted lo que dice el Evangelio de Juan cuando Jesús lloró cuando ve a Lázaro morir, cuando le notifican que murió, perdón. Y él llora, ¿verdad? Por la incredulidad de los judíos, ¿cierto? Llora por lo que el pecado le hace al ser humano. Fíjese usted, ¿qué es? Lo mata. El pecado mata físicamente. El pecado separa espiritualmente. Entonces, Satanás tiene el imperio de la muerte, mata por el pecado. Y vemos en Apocalipsis también como la Biblia dice, ¿quién tiene las llaves de la vida y la muerte? Jesús, porque ya ha vencido. Pero no perdamos el hilo, dice Hebreos capítulo 2, versículo 14, ya le decía yo que iba a impostar en algunas palabras la voz o a resaltar algunas palabras. Dice Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte, crucifixión, al que tenía el imperio de la muerte, Satanás. Esto es el diablo. Bien, encontramos dos palabras muy interesantes en este versículo 14 del capítulo 2 del libro de los Hebreos. La palabra participaron y la palabra participó. Muy bien. La palabra griega participaron es la palabra 2841 que usted encuentra en su diccionario griego. Koinoneo, con K se escribe. Se traduce participaron y significa comunión, compañerismo o asociación, compartir, participar, partícipe, mientras que participó, que encontramos también en este versículo, es la palabra 3348, la palabra participó, y significa asirse, como agarrarse de algo, asirse de algo que no forma parte de su propia identidad y clase. También dentro del significado de esta palabra encontramos que se traduce comer y beber y pertenecer. Muy bien, el Hijo de Dios nunca fue por naturaleza carne y sangre, por naturaleza, carne y sangre, pero decidió adoptar para sí esa naturaleza con el fin de poder, fíjese usted, suministrar redención para la humanidad. Muy bien, mis amados hermanos, vamos a hacer un pequeño paréntesis en una cita que el Espíritu Santo me está dando en este momento. Hacemos un paréntesis en relación a la naturaleza de que Jesús no era carne ni sangre como nosotros, pero Él decide adoptar esa naturaleza para venir usando el Espíritu Santo a una mujer virgen. El Espíritu Santo se posa encima de ella, como se traduce como incubar, ¿verdad? Como lo hace una gallina en sus huevos. Entonces el Espíritu Santo incuba, se pone sobre la mujer, deposita la semilla, el esperma de Dios lo pone sobre la matriz de María y ahí viene el Señor Jesucristo. No con nuestra naturaleza pecaminosa, sino literalmente con la semilla de Dios. Vayamos a compararlo, le decía yo que haciendo este pequeño paréntesis, en la carta a los Filipenses en el capítulo 2. Y en el capítulo 2 de la carta a los Filipenses, en el versículo 5. Qué hermoso pasaje. Pablo está diciéndole a la iglesia de Filipos, en la ciudad de Filipos, geográficamente hablando, el sentir que debe tener un cristiano, de morir a las pasiones y deseos pecaminosos que están en la carne. Pero menciona la forma en la que viene Jesús a este mundo. Fíjese usted, dice el versículo 5 del capítulo 2 de Filipenses:
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, no igual, semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Póngale cuidado, versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es decir, qué maravilloso. El único Dios vivo que ha creado el cielo, la tierra, lo que nuestros ojos ven físicamente, lo que no ven nuestros ojos, entiéndase como ángeles, querubines, seres espirituales, lo ha creado Dios. Ese mismo Dios se manifiesta en forma de hombre, viene a este mundo y dice la palabra de Dios, en esa forma semejante de hombre, Él recibe en su carne, no en el alma, no en su espíritu, en su carne, el castigo que usted y yo merecíamos. Y Él en la cruz, no la cruz, sino que su cuerpo clavado en la cruz, muere y paga todos nuestros pecados. Qué maravilloso. Vamos a regresar a Hebreos capítulo 2, verso 14, en donde dice la palabra de Dios: participaron, lo hemos visto ya, hemos visto también Filipenses, pero nos queda pendiente dos palabras muy interesantes en la parte final de Hebreos capítulo 2, versículo 14, en donde dice: para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Dos frases muy interesantes: la muerte, el imperio de la muerte. Este es el propósito último de la encarnación. Jesús vino a la tierra a morir y a partir de su muerte pudo conquistar la muerte. ¿En qué momento? En su resurrección. Lo que Satanás había creído, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, que en la muerte ya había asesinado, ya había matado al Mesías y no pasaba nada. Sorpresa. El que tiene y el que ofrenda, Romanos 3:25, el que se pone como propiciatorio, el propiciatorio siendo Él, se pone como propiciación, Romanos 3:25, Jesucristo, el que nos favorece, el que pone su vida para volverla a tomar, el que tiene las llaves de la vida y la muerte, el que es el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es el verbo, el que siempre ha sido el Hijo de Dios, pone su cuerpo, muere y el Santo Espíritu, él mismo, lo levanta de entre los muertos, lo levanta de los muertos, venciendo a la muerte. Esto es algo maravilloso. ¿Cómo? En la resurrección. No me malentienda. Uno de los acontecimientos hermosísimos que tiene registrados, fueron muchísimos, dice la palabra de Dios en Juan, que si todo lo que hubiera hecho Jesús se hubiera escrito en libros, no hubiera cabido en el mundo los libros de todo lo que hizo el Señor Jesucristo. Pero los que tienen registrados la Biblia, los milagros, la multiplicación de panes, las sanidades, profecías maravillosas, impresionantes, hermosas, dignas de admirar y de estudiar. La muerte de Jesucristo, el acontecimiento que parte la historia, el acontecimiento donde Él pone su vida para volverla a tomar, como el Cordero, el que se habla en Levítico, el que se habla en Deuteronomio que escribió Moisés, el que se habla en Hebreos. Esto es maravilloso, impresionantes, pero el acontecimiento hermoso y precioso, victorioso de Cristo es su resurrección.
Y es en la resurrección, amadísimos hermanos, en donde Él conquista la muerte. Inutilizó todo poder de Satanás. Póngale cuidado, inutilizó el poder de Satanás. Y si Satanás pudiera usar en contra de todos los que son salvados, el uso que Satanás hace del poder de la muerte está sujeto a la voluntad de Dios. Qué maravilloso. Los creyentes hemos vencido al acusador de los hermanos por medio del sacrificio expiatorio del Señor Jesucristo, su sangre, la sangre del Cordero. Hemos vencido. Póngale cuidado. No significa que al salir de la casa o de su apartamento o de su habitación, diga usted, me visto, me cubro con la sangre de Cristo. No significa eso. Significa que tenemos que tener presente que nosotros los justificados, los redimidos, puede llegar el acusador, puede llegar el tentador, puede subir al cielo y decir, Pancho López pecó, Filomeno García pecó, Anacleto Cleófedes fue de los que están en pecado, pero viene a un genuino arrepentimiento, tocado por el Espíritu Santo. A la diestra del Padre está el Señor Jesucristo abogando por nosotros. Mi sangre ya pagó, mi sangre ya pagó. Ellos ya han vencido, son victoriosos. Veamos Apocalipsis 12:11. Qué maravilloso. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, dice la palabra de Dios. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. ¿Qué nos dice este pasaje? Ninguna acusación en contra de aquellos cuyos pecados han sido perdonados, gracias al sacrificio y la muerte de Cristo, sigue vigente. No significa, póngale cuidado, que nos volvamos baquetones o que nos volvamos negligentes. No, mi hermano, no, mi amiguito, sino lo que está diciendo que vamos rumbo a una perfección, a una santificación progresiva. Significa que los pecados pasados Dios no los hace presentes, puesto que ya quedaron clavados, ya quedaron enjuiciados en el cuerpo de Cristo. Satanás va a querer traerlos al presente, ¿verdad? Pero ya ha habido un veredicto. Cristo pagó por nosotros. ¿Qué de los pecados presentes, es decir, de los que mañana cometa o de manera negligente? Alguno podrá pensar, voy a ver a mi amante, voy a robar esto, al cabo ya Dios me perdonó. No, mi hijito, no, mi niño, no es así. ¿Por qué? Porque eso ya es algo, dice Hebreos capítulo 6 y Hebreos capítulo 10, ya no hay más que sacrificio que hacer. Un solo sacrificio, Cristo en la cruz, ha sido pagado. De modo que no tenemos chance, oportunidad para nosotros arbitrariamente estar pecando. No, muchas veces pecamos de manera involuntaria. Ya volteó usted a ver un muchacho, dependiendo del caso, ya dijo una mala palabra, algo. Ay, Dios mío, ya se dio cuenta que necesita seguir purificándose, santificándose, tener una comunión con el Padre Celestial, guiado por el Espíritu Santo. Lo que dice la palabra de Dios es que ya nuestros pecados futuros son perdonados en la cruz. No hay ninguna acusación. Lo que nos hace tener libertad en Cristo Jesús, lo que nos hace recordar que ya no somos esclavos del pecado, Romanos capítulo 8, lo que nos hace recordar que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús, ya estamos muertos para el pecado. Oiga, la antigua naturaleza quedó clavada en la cruz, hermano, en la fe. Efesios 2:10, ahora somos creados nuevas criaturas para obras de justicia. Efesios capítulo 1. De modo, mis amados hermanos en la fe, que tenemos victoria del Salvador en Cristo Jesús en el Calvario. Vamos con la segunda provisión de parte de nuestro Padre Celestial, que es la promesa del vencedor, y por lo cual yo les suplico que busquen en su Biblia la primera carta de Juan en el capítulo 2, versículo 13. Y vamos aquí a ver varias enseñanzas hermosas,
porque los creyentes venceremos en última instancia al maligno y su sistema mundial. En todos los niveles. ¿Cómo que en todos los niveles? La promesa del vencedor, lo que Dios nos promete a cada uno de los cristianos. ¿A qué me refiero con niveles? Yo creo que utilizaremos la palabra más apropiada, creo yo, niveles de crecimiento espiritual. ¿Por qué? Sígame con cuidado si es tan amable. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 13. La Biblia dice: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. ¡Qué maravilloso! Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Muy bien. Vemos tres frases interesantes en las cuales pues varía el tono de voz. Padres, hijos, padres, jóvenes, hijitos. Va de nuevo. Padres, jóvenes, hijitos. Estas distinciones claras identifican tres etapas del crecimiento espiritual en la familia de Dios. ¿Quién es un padre? Espiritualmente hablando. Corresponde a las personas, a los creyentes, a los hijos de Dios más maduros que tienen un conocimiento profundo del Dios eterno. El pináculo de la madurez espiritual es conocer a Dios en su plenitud, de acuerdo a lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 10. ¿Dónde? Filipenses capítulo 3, versículo 10. Entonces, un padre, por ejemplo, el apóstol Pablo, era un padre espiritual, alguien maduro en la palabra de Dios. Le llama a Timoteo hijo, ¿verdad? Le llama a Filemón hijo, o sea, a tantos discípulos les llama hijos espirituales, porque él era un padre espiritual, era alguien maduro en la palabra de Dios, mis amados hermanos. La siguiente palabra que nosotros vemos, la palabra jóvenes. ¿Quiénes son los jóvenes? Son aquellos que, a pesar de no haber tenido experiencia profunda de conocer a Dios en la palabra y en el transcurso de la vida, sí conocen la sana doctrina. Tienen fuerza contra el pecado y el error porque la palabra de Dios está en ellos, y así se oponen a las tretas, a los engaños, a las mentiras del diablo, cuyos ataques ocasionan mayor daño entre los inmaduros, de acuerdo a lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 14. Ellos lo han vencido. Padres, jóvenes, han vencido porque saben que los esfuerzos de Satanás se basan en la falsedad, en el engaño, en la mentira. Entonces, mis amados hermanos, la palabra padres no se refiere a un clérigo. La palabra padre no se refiere a un anciano. La palabra padre se refiere a un maduro en la palabra de Dios, a un joven espiritual, alguien más crecidito, no que el padre, sino que el hijitos. ¿Quién es un hijitos? Son aquellos que solo tienen un conocimiento básico de Dios y necesitan crecer. Todos forman parte de la familia de Dios y deben de manifestar el carácter de Cristo en niveles diferentes. Entonces, mis amados hermanos, esa promesa de vencer, de ser más que vencedores en Cristo Jesús, está en los tres niveles espirituales que Juan nos ofrece o nos escribe y que el Espíritu Santo le mostró. En los padres espirituales, en los jóvenes que están creciendo y en los hijitos, casi los recién convertidos. Mis amados hermanos en la fe, veamos con atención la tercera provisión de victoria o de cómo vencemos sobre Satanás, que es la oración intercesora del Señor Jesucristo. Esa la vemos si usted tiene oportunidad de estudiar Juan capítulo 17, se lo conoce como la oración sacerdotal del Señor Jesucristo. Jesús ora por sus discípulos y es en su función de sumo sacerdote en el aposento alto. El Señor Jesucristo
oró para que el Padre apartara a los creyentes del maligno. Vamos a leer pues Juan capítulo 17, versículo 15, y dice la palabra de Dios. Juan capítulo 17, versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Muy bien, mis amados hermanos en la fe. ¿A qué se refiere la frase que los guardes del mal? Esta es una referencia a ser protegidos, cubiertos de Satanás y de todas las fuerzas de maldad que lo siguen. No debemos olvidar, mis amados hermanos en la fe, lo que escribe el apóstol Pablo en la carta a los Efesios en el capítulo 6 y que vimos en 3 sesiones. ¿En dónde? En la armadura de Dios. Y ya les recordaba yo que también pues en la carta a los Efesios que hemos estado estudiando y que se transmite por este mismo canal o esta misma aplicación, sistema electrónico, en el estudio de la carta a los Efesios, hemos estado estudiando cada una de las partes que lo componen: la armadura de Dios, que es el carácter de Dios; los pies prestos al evangelio; los lomos ceñidos a la verdad; pureza sexual. Los pies prestos al evangelio habla de la posición de creyente, no para ser salvo, sino que ya es ser salvo, que permanezca, que sea firme. Pero dice el apóstol Pablo 3 veces: estad firmes. Habla de perseverancia, habla de santidad, habla de búsqueda de integridad en la palabra de Dios y en esa santificación progresiva. No se nos manda a sacar chamucos, aunque hay una guerra, permítame el término, como si fuera lucha libre, cuerpo a cuerpo, completamente contra las fuerzas del mal. Mis amados hermanos en la fe, Jesucristo está diciendo en Juan capítulo 17, versículo 15, que el Padre Celestial, su Santo Espíritu, nos guarden de esas fuerzas. Esto es permitido, esto es derramado en la vida del creyente, que nos guarde de brujería, de hechicería, de santería, cuando nosotros estamos en santidad, no abriendo puertas. Entonces un cristiano tampoco está llamado, mis amados hermanos en la fe, no está llamado a estar viviendo de manera pasiva. Ya soy salvo, entonces ahora estoy en una hamaca, ¿verdad? Tililín, talalá, lololó, chiquitibuna, la bim bomba. No, hay una guerra a la cual estamos nosotros llamados a contender. ¿Con quién? Primero, con nuestra carne. Segundo, con las estrategias del mundo. Tercero, con las mismas fuerzas del mal. Entonces, diarios tenemos que estar, como decimos los mexicanos, ojo chícharo, avispas, los ojotes espirituales bien abiertotes, de tal modo que no debemos confiarnos en la carne. Y esa protección divina actúa siempre en todo cada cristiano cuando está en la cobertura de Dios, cuando permanece en Dios. Alguno podrá preguntar: oiga, yo oro, yo me disipulo, yo estoy bien, ¿por qué me suceden cada cosa? No olvidemos lo que dice Pedro en su carta: si es necesario que pases diversas pruebas. Diversas significa de todo tipo. Todo cristiano va a pasar por varias pruebas, diversas pruebas económicas, de salud, porque el fin es madurez. Santiago, el medio hermano de Jesús, escribe a los judíos, a los hermanos cristianos: es necesario, ¿verdad? Si alguno está padeciendo prueba, gócese, parafraseo, ¿verdad? En ese momento, porque el fin de la prueba es madurez, es bendición. Y aunque el sacrificio de Jesús en la cruz fue la derrota de Satanás, el enemigo sigue suelto, no se lo olvide. Y puede maquinar dentro de un sistema de maldad en contra de los creyentes. Mis amados hermanos, permítame el término, no tenemos chance, no tenemos oportunidad de estar jugando a la iglesita. No tenemos oportunidad de estar ahí de vez en cuando el discipulado, de vez en cuando pues congregarnos. Amados hermanos en la fe,
Podemos decir que ya se está como regresando esto a la normalidad después de casi 2 años de pandemia y muchas personas han dejado de congregarse. Se entiende por lo que pasó, se entiende que hay personas que no pueden congregarse por muchas circunstancias de salud, pero hermanos, el diseño original del creyente es congregarse. Leas el libro de los Hechos. Los milagros ocurrían cuando la iglesia estaba junta. Los milagros ocurrían cuando estaban unánimes. El Espíritu Santo se manifestaba cuando estaba la reunión, ¿verdad? Es hermoso los dispositivos, que hay oportunidad, que llegan a otros países, que llegan a otras naciones, a familias que no se pueden desplazar con facilidad por alguna capacidad distinta, pero eso, vamos, ve la intención del Señor. Pero el cristiano está llamado a congregarse y debemos de recordar que Satanás usa un sistema de maldad tal como lo menciona en Efesios capítulo 2, que nosotros los cristianos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ajenos de la vida, gobernados por el príncipe de maldad, sin Dios, sin esperanza. Y Satanás buscará a través de los medios de maldad en el mundo, llámese pornografía, llámese inmoralidad, llámese pecado, de distraer. Entonces el cristiano muchas veces deja de orar, viene el desánimo, ya no quiere asistir a las reuniones congregacionales, buscará placebos espirituales en donde sentirse a gusto. Pero amados hermanos en la fe, la integridad en la oración es la comunión con el Padre Celestial a través de la oración. Mis amados, Satanás procurará por todos los medios destruir a los creyentes. De acuerdo a lo que dice, apúntele, primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Satanás buscará, tal como trató de destruir a Job y a Pedro. No movió un dedo Satanás sin el permiso de Dios para tocar a Job. Fíjese usted, Satanás no mueve un dedo si Dios no se lo permite. ¿Por qué? Porque Él es soberano, porque Él es omnipresente, Él es omnisciente. Dios es el todopoderoso. Permítame la expresión, como dijera Calvino, ¿verdad? Satanás es el diablo de Dios. Entonces Satanás buscará hacer mal a los cristianos, como a Job, como a Pedro. Satanás tratará por todos los medios de destruir a la iglesia en general con sus fuerzas de maldad, como describe Efesios capítulo 6, versículo 12. Pero, mis amados hermanos en la fe, Dios es el protector invencible de los creyentes. Delante de nosotros está el Padre Celestial, dice primera carta de Juan. Dice hermosamente Jesucristo con sus labios: yo estaré con vosotros hasta el final de los tiempos. De modo, mi hermano en la fe, que si ocurre que en algún momento falta el empleo, falta algún comestible, falta aquello, no se desespere. Dios tiene cuidado de nosotros. Dios está al frente de nosotros. Dios va peleando nuestras batallas. Nehemías capítulo 4, Éxodo capítulo 20. Dios es el único Dios vivo, es grande, fuerte, celoso, poderoso. Dios es nuestro Padre Celestial. Él ha puesto en las manos del Señor Jesucristo todas las ovejas, y la Biblia dice: ninguna se ha perdido. Y la encomienda que tiene el Señor Jesucristo como pastor, como el padre que cuida a sus hijos, como el pastor que cuida a las ovejas, es guardar las ovejas. Y la Biblia dice: ninguna oveja se perdió, solo una, Judas. Las demás estamos en sus manos. Las demás están completamente guardadas, protegidas. Fíjese usted, hace unos días fui a ministrar una boda. Y qué maravilloso me tocó ver cómo el padre, como dice Efesios, el padre traía a la novia. Y el padre que venía a la marcha nupcial, que se le conoce, traía caminando despacio, ¿verdad?, a la novia, el papá, y se la entregó al novio. El matrimonio es una analogía. El padre escoge, ¿verdad?, tiene a la novia, o sea, la iglesia, se la entrega al novio. ¿Quién es el novio? Jesucristo. Y esto es algo maravilloso. Salmo 23.
El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque usted ande en valle de sombras, no temerá. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de todos y cada uno de nosotros. Así esté usted en la selva lacandona, así esté ahí aparentemente olvidado en Ibagué, en Bogotá, en Ciudad Nezahualcóyotl, donde se sienta aparentemente solo, como Elías, que aparentemente se sentía solo, aparentemente estaba solo. No, mi hermano, Dios le dijo: tengo reservados 7,000 hombres. No estaba solo. Y hay algunas circunstancias en las que el ser humano pudiera sentirse solo, pero Jesucristo dijo: yo estaré con vosotros hasta el final de los tiempos. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti nos ponemos en tus manos, plenamente convencidos en el poder que hay en tu palabra. Esta es verdad. Gracias, Padre, por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias por elegirnos, gracias por protegernos, gracias por amarnos. Gracias, Padre, porque en ocasiones que pudiera presentarse algún pensamiento de soledad, de tristeza, tú estás con nosotros, tú disipas todo pensamiento ajeno al tuyo. Y hoy creemos que tú tienes cuidado de nosotros, del trabajo, de nuestras necesidades, de nuestros hijos, de los nietos, de todo, Papito Santo. Hoy te alabamos, hoy te bendecimos y hoy creemos también que tienes cuidado de las ovejas nuevas. Tu palabra dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y hoy en este día, esta oferta, esta bendición está vigente. Junto conmigo, si es su deseo, si es su anhelo, recibir a Jesús, junto conmigo ore de esta manera. Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna. Creo con todo mi corazón, confieso con mi boca que Jesucristo murió en la cruz, pero su Santo Espíritu lo levantó de los muertos, concediéndome la vida eterna. Hoy creo que soy salvo, perdonado de mis pecados, nacido de nuevo en Cristo Jesús. Amén. Si usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y como su Dios, con todo nuestro corazón le felicitamos. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que el Espíritu Santo le ha concedido, la vida eterna. Le invitamos a que siga estudiando la palabra de Dios y que continúe estudiando a través de la palabra de Dios lo que el Espíritu Santo tiene para usted y su familia. A nombre del doctor Armando Alducin, de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo y todos los que componemos este precioso equipo y ministerio, le damos las gracias. Que Dios le bendiga, que tenga paz. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación